Hay canciones, hay voces que pueden marcarte la vida cuando las escuchás a través de una melodía, pero también, y sin lugar a dudas a los que amamos los medios y en particular los que amamos la radio, hay voces que acompañan a aquellas canciones y que son fundamentales, que uno llega a un punto en el que no puede no asociarlas, o que escucha una canción y dice esto en algún momento viene acompañado por un remate de un locutor o de una voz que es capaz de decir tal cosa, más allá de esta canción que sonaba recién. Hay una voz que puede ser la de, el locutor y la persona que está en alguna emisora de radio de tu ciudad, de tu pueblo, del lugar en el que te encuentres. Seguramente en tu ciudad, en tu pueblo hay muchas voces y hay algunas que te marcan. Y acá en esta ciudad, en Corrientes, hay muchas voces que nos marcaron y que nos marcan. Y hay una persona que siempre nos propone viajar y a conocer historias de las canciones, pero que además su voz ha viajado y viaja por distintos escenarios. Un gran amigo, el señor Marcelo Núñez. Marce, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Dani? Gracias por el tiempo. No, estoy sorprendido gratamente por esta presentación y no, es un placer y un gusto estar visitando acá este espacio. Gracias por venir a la Luna. ¿Sos un lunático o sos un tipo más terrenal? Soy muy terrenal, soy muy terrenal. ¿Pero has regalado lunas? Sí, me han regalado también. ¿Te han regalado lunas también? Sí. Pero me considero una persona muy terrenal, soy una persona de analizar muchísimas cosas y eso creo que siempre me mantiene los pies sobre la tierra. Trato de tener ese cable a tierra permanentemente unido. Y creo que lo de lunático o esa relación lunática creo que va un poco más allá. Y quizás hasta el infinito esa relación lunática por una cuestión de creencias. Va más allá. Recién cuando decías lo de los pies en la tierra y te preguntaba sobre el regalo de lunas, de haber regalado, que te hayan regalado, uno asocia a veces estas expresiones sobre todo a momentos románticos. Sí. Pero digo, ¿no nos falta como sociedad a todos un poquitito más de romanticismo? De esas creencias que podrían ser absurdas cuando éramos todos un poco más adolescentes o más chicos, pero que a veces uno vive tan empapado de una realidad que golpea tanto, Marce, golpea tanto, que ustedes lo que están de una manera determinada en un medio, en este caso yo decía música acompañada de, no sé si yo estoy seguro que vos sí te das cuenta que la conjugación de un elemento y de otro hace que una persona pueda hacer un cable a tierra que de alguna manera es también un viaje hacia afuera. Tocaste un punto muy fino y muy débil en algunas situaciones, porque precisamente este tema de estar trabajando en radio, vos que me conocés sabés que me encanta y soy muy apasionado de todo lo que hago. Cuando comencé con este proyecto, este último proyecto en radio que estoy llevándolo hace 5 años de manera continua, precisamente comenzó como fue como un recomenzar después de algún tiempo que había dejado de llevar adelante una programación, de llevar adelante la conducción de un programa de radio. Y al poco tiempo me di cuenta que estaba otra vez en mis aguas, estaba nadando donde uno se siente cómodo. Y lo que más me impactó fue que normalmente cada vez que regreso a casa, se lo digo a mi señora, que lo que más me impacta es la gente que te está esperando. Cuando vos dijiste el primer saludo, ya diste el primer hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos, esto es... Y ya comienza, porque hoy en día tenemos todos el WhatsApp web, que es un delator que te va marcando y se empieza, yo le digo a Miriam, se empieza a manchar de verde los puntitos y es tan lindo porque muchos de esos mensajes dicen, me estás alegrando la tarde, gracias por alegrarme la tarde. Hoy no entró nadie al negocio y a través de la radio estoy pasándola bien. Con estos temas vuelvo a tal o cual momento y precisamente allí roza un poco el tema del romanticismo porque a veces te escriben los hijos, los chicos, y te dicen, mi papá me comentó que con este tema se enamoró de mi mamá o se arregló con mi mamá
o me comenta que bailaban lentos en el boliche. Los chicos de hoy no saben lo que es bailar lentos, por ejemplo. Y bueno, y todo eso son las distintas sensaciones o el universo que se genera a través de la radio, y que sí, hay muchas cosas que se perdieron, pero por allí yo estoy viendo que no sé si en el común o en el 100% de las casas se está estableciendo una nueva relación de comunicación. ¿Por qué? Creo que a vos también te pasa en la radio. Hay familias enteras que escuchan la radio otra vez. Eso es una particularidad, ¿no? Cómo la radio ha subsistido, Sí. y subsiste y es capaz de seguir viviendo a pesar de que, vos fijate, recién hablabas de las nuevas tecnologías y de Sí. cómo la nueva tecnología tuvo que hacer lo posible para adaptarse al medio y no al revés. Habrá casos, claro, que la historia es, hay que mostrar lo que pasa, hay que transmitir en vivo, pero me parece que acá hay una muestra clara de que aún la esencia misma de la radio en la que combinaban la música y una voz, Exactamente, se sigue dando, eso de pedir una canción, de contar que hay una historia detrás, que no necesariamente sale desde la voz que viene del receptor, ¿no? Que sale desde ahí. Pero hoy en día la ventaja que nos ofrece la tecnología, que si bien es invasiva en muchísimos casos, bien utilizada es buena. ¿Por qué? Por ejemplo, en la radio, lo que te estaba hablando, vos decís, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ya comienzan los primeros mensajes. Cuando antes, en la radio tradicional, era un llamado que entraba por vez. O si tenías 2 o 3 líneas, eran 2 o 3 llamados, con suerte. Y hoy en día es inmediato todo. Mientras que vos estás saludando 8, 9, 10 mensajes, ya los podés ir contando al aire y se genera ese feedback. De hecho, con vos solemos jugar también con ese feedback en simultáneo, en línea, que sin estar yo presente allí en tu mesa, estamos conversando a través del aire, y vos lo comentás al aire también. Marcelo me acaba de decir tal cosa, estamos todos locos. Y se genera ese feedback y la gente se siente identificada, la gente se siente que está ahí con vos en la mesa, por esa respuesta también que le damos a través de los micrófonos, por supuesto. Sos a la vez un tipo que le pone la voz a un montón de cosas. Le ha puesto la voz a muchísimos spots, Sí. le pone la voz a fiestas y festivales. Sí. Ahora vamos a recorrer un poco eso, pero vamos a hacer historia. ¿Cómo llega la comunicación? ¿Cómo llegan los medios de comunicación a tu vida? Mira, ¿Naciste dónde primero? nací en Corrientes, Sí. pero fui criado en Misiones, en el campo, y ahí viene mi relación con los medios. Viví en el campo, las siestas son interminables, y lo único que uno tiene acceso en el campo es a una radio. Te estoy hablando de mediados de los años 70, tengo algunos años, y en esa época la televisión tenía sus determinados horarios. En el campo, te confieso una cosa, no teníamos electricidad donde vivíamos, entonces todas las cosas eran o con generadores o a baterías, o por ejemplo las heladeras a querosén. Bueno, pero no nos centremos en los elementos de comunicación, radio y televisión. La televisión en casa era a batería y la radio era a pila, por supuesto. Y entonces lo único que nos quedaba era escuchar radio. Y a la siesta, la manera en que escuchaba la radio era con la radio pegadita al oído, porque todos estaban durmiendo la siesta, y yo me imaginaba eso. Y allí fueron mis primeros contactos. Y al punto que uno de mis primeros juguetes, que yo no me acuerdo, pero todos me remarcan y me cargan desde siempre, una caja de cartón. Yo le dibujaba al frente de una radio una Tonomac, me ponía en la cabeza, o sea, yo me metía adentro de la radio y hacía las voces de, en aquel entonces, el ET4 y el ET17, que eran las radios de Misiones. Y la vez pasada, conversando con una amiga, por ejemplo, Marta Chemes, se reía porque se sorprendió que yo le cantaba el jingle de una de las radios de Misiones, que quién sabe, hace como 40 años que no existe más ese jingle. O sea, y esa pasión ya comenzó desde muy chiquito. Estás ligado también vos a un diario muy importante aquí de Corrientes, y que hace muy poco tiempo reflotaron un viejo jingle que también era de los años 70. Sí. Era de los años 70. Yo me acuerdo, o sea, para mí, en la mente, yo tengo ese jingle de los años 70. O sea, está muy lindo el nuevo.
Pero para mí el que más caló adentro mío es aquel de los años 70. Y una cosa era jugar y ponerte adentro con esa caja. ¿Y cómo apareciste? Después, en la escuela secundaria, escuela industrial, un amigo disc jockey me invita. Yo no salía, era deportista. No salía, o sea, mi salida era ir a jugar un partido de básquet, un partido de vóley. El entrenamiento, que lo más tarde terminaba el entrenamiento, era a las 10 de la noche, o sea que 10:30 yo ya estaba en casa y no salía. Entonces un amigo dueño de un equipo de jockey que fue muy famoso también en los años 80, ya no está más, o sea que le podemos decir Platinos Disc Jockey, fue un equipo de disc jockey, me invita a ir con él para salir. Y me dice, Marce, ¿te animás? Vos tenía unas condiciones distintas de hablar con respecto a los demás. ¿Te animás a decir esto es Platinos Disc Jockey? No, pero vueltas y vueltas, hasta que entonces me animé, me escondía detrás de la mesa donde ponía música el disc jockey, yo me escondía agachado abajo y decía, esto es Platino Disc Jockey, y me paraba, como que, onda, yo no fui, ¿entendés? Y poco a poco me fui soltando, tomando, a todo esto habrá pasado como 3 o 4 meses, a que yo me animé a sacar la cabeza por encima de la mesa del disc jockey, y a partir de ahí ya fue empezar a animar eventos, pero eventos 15 años, casamientos, hasta que después, bueno, comenzaron las recepciones, todo eso mientras estaba en la secundaria. Y siempre mi sueño era el radio. Acordate que estábamos en la época en la que, bueno, en Corrientes había una sola FM y la otra era del Chaco. Y por supuesto, ¿te acordás cuando comenzaba a las 5 de la tarde FM en Corrientes? No sé si te acordás con qué programa arrancaba. Era Chamigos, el programa de la ropería, que arrancaba con la cortina de Caribbean Queen, imagínate. Comenzaba ese programa y a partir de ahí ya Marcelo no existía, escuchaba radio. Y a las 11 de la noche tenía que escuchar al programa de Hermosilla Spac, en el Chaco, que me quedaba hasta la 1 de la mañana escuchándolo y se apagaba la radio, el éter de ellos, mi radio quedaba haciendo solamente el sonidito y a las 6 de la mañana cuando arrancaba era mi despertador. O sea, mi vida siempre fue radio. Pero hasta ahí no estabas. No estaba, soñaba, sí. De hecho me iba a visitar algunas radios, el Chaco de acá. En el medio, ¿qué edad tenías ahí? 16, 17 años. ¿Y ya pintaba por decisión propia o por decisión de la casa que algo tenés que estudiar, mi hijo? Sí, claro. sí, no. Y no se te ocurra decir que iba a ir por este lado, ¿no? No, por ese lado jamás. No. Yo estudié medicina. En plena carrera de medicina me sale un trabajo en la primera FM, que era una FM de aquí de Corrientes, FM Cardinal Christi. Yo estaba, pero mira, en la BBC más o menos, y bueno, y ahí empecé, me dio las primeras armas y bueno, poco a poco fui ganando hasta que después un día me senté con mi papá, así como estamos ahora. Papá dejó medicina. No te puedo explicar, hijo de médico, que dejé la carrera de medicina en una depresión. No se enojó, pero lo noté muy deprimido. Me hablaba lo justo y necesario y se generó como una distancia, o sea, un temor, habrá sido un temor, o sea, fue un temor en ese momento, por parte de él. Pero yo ya tenía decidido y me iba muy bien en la carrera, inclusive, pero decidí largarme por esto y después, bueno, ya fue, al poco tiempo ya entré a FM Horizonte, o sea, estamos hablando ya ahí en el año 91, tenía 20 años, y a partir de ahí estuve mucho tiempo en FM Horizonte y en el 93 comencé. Uno de mis grandes sueños también era estar en una amplitud modulada. Y en una tarde que nunca me voy a olvidar, golpean la puerta, estaba yo en Cardinal Christi, calores impresionantes de Corrientes el mes de diciembre, golpea la puerta, me dice, buenas tardes, me dice, el señor Marcelo Núñez, soy yo, le digo. ¿Te imaginas? Un nene era el que estaba atendiendo la puerta. Dice, no,
tu papá, el que está hablando, me dice. No, el que estaba hablando soy yo, Marcelo Núñez. Se quedó así sorprendido. Era Carlos Minich, el jefe de locutores del ET7, que se fue a buscarme a Cardinal Christi y me propuso que me presenta un casting. Y bueno, ahí en el 93, sí, 93, a ver, eso era en el 92 y en el 93 comencé a trabajar en el ET7 ya. Y bueno, después de ahí ya fue estar en Vigencia, y bueno, en otras radios también, o sea, siempre de manera independiente. Y bueno, lo que vos acabas de contar. ¿Sos consciente, o sea, es consciente un tipo que está con su voz en una radio de lo que le genera a la otra persona, a la que está del otro lado? No, a ver, y sobre todo en aquella época. O si fueses consciente, volverías a esconderte como en esa época de Platino, digamos. seguro que sí, pero ¿sabés qué? Hoy en día, o no sé porque ya estoy más grande o qué, pero por ejemplo lo que me pasa es que yo siento mucho ese compromiso de ir a la radio, siento mucho. ¿Por qué? Por ese mensaje, por ese mensajito que te dice, gracias por alegrarme la tarde. En una tarde, por ejemplo, me marcó mucho, me dice, Marce, hoy en todo el día ni el viento entró a mi negocio y vos me estás levantando o vos estás aquí conmigo. Vos no sabés quiénes están ahí del otro lado, por más que tengan fotos de perfil o cosas así, pero ahí te das cuenta de la importancia que tiene una radio y de esa palabra, que por ahí quizás no sea la gran cosa que vos estés haciendo, quizás para vos, pero para esa persona que te está escuchando sí. Tú es un tipo que siempre tuvo, ustedes como pareja, vos y tu señora, espíritu inquieto, ¿no? O sea, siempre decir... Sí. A ver, pará. Ahí volvemos a lo de la luna y lo de la tierra. Ella es la luna y yo soy la tierra. Ella es la más inquieta, esa es la verdad. Yo trato de darle un poquitito más de parte terrenal a eso. Pero sí, somos muy inquietos. Bueno, pero digo, la inquietud bien tomada como la posibilidad de decir, bueno, me le animo a nuevos desafíos. Sí. Eso siempre estuvo. Sí, eso sí. Terminaste pisando escenarios que yo no sé si los soñabas o no, ya como locutor, y vuelvo a comparar al joven que se escondía, decía, esto es Platino de DJ o DJ jockey, y... Pararte ante 22.000 personas. Pararte ante 22.000 personas. Sí. Estar en un escenario con una gran fiesta como la del chamamé y en el Cocomarola y con todo lo que significa y el compromiso, que además es un compromiso para con el público y para con el artista que sabe que es, o sea, vos en realidad sabés que no es cualquier artista el que está ahí. Exactamente, no. Y a ver, ocurre una cosa muy especial. Con el chamamé precisamente ocurre una cosa muy especial. Cuando estamos hablando del público, ese público no se va solamente a escuchar chamamé, ese público se va porque sabe de chamamé, y quien esté presentando allí tiene que saber, porque no se puede permitir meter la pata a uno. No existe eso, no tiene que haber cabida, por una cuestión de respeto al artista principalmente, pero tenés esas miles de personas que tenés allí delante tuyo que no te van a perdonar. O sea, el chamamé es lo más importante que tenemos, es nuestra identidad. No podemos tomarlo a la ligera la identidad de un correntino. A mí, como correntino, no me gustaría. Y veo que a veces pasa. Pero no lo tomás a la ligera esto y tomás con el mismo compromiso cada laburo. Sí. Por lo menos yo, desde que te conozco, desde que los conozco, los he visto laburando a ustedes de esa manera. Sí. Y que no es tan común a veces, ¿no? Porque uno dice, bueno, porque es más fácil subirte a... iba a decir a la luna y no es el caso. Subirte a lo más alto del pedestal y decir, me vienen a buscar a mí. Yo soy el que... No conoce gente que hace eso. Sin embargo, el compromiso de ustedes pasa por otro lado, por decir, bueno, me contrataron en tal lugar, lo estudiamos, vemos qué no. Exacto, pasa por ahí precisamente. O sea, si tengo que ir o tenemos que ir a presentar algo en la rural, nos tenemos que interiorizar acerca de qué vamos a estar hablando. O sea, primero y principal también acerca de las autoridades que van a estar presentes. No saber la vida y obra, pero sí quiénes son las autoridades que van a estar, por una cuestión de respeto de las personas que van a estar. Y segundo, también estar sabiendo acerca de qué es lo que vas a estar presentando. O sea, tener una leve noción o una ayuda
estar hablando de algo coherente respecto a ese idioma. O sea, no me voy a ir a hablar de turismo, por ejemplo, en la rural. O sea, o podés tocar de manera turismo tecnológico, por ejemplo, si querés. Pero quiero llevarte hacia atrás un ratito, porque cuando hablabas de tu infancia, sí. ¿Integrada la familia en ese entonces cómo? ¿Quiénes? Cuando estaba en el campo, cuando vivía en el campo, estaba criado por mis abuelos. Mi abuelo, mi abuela y yo. De ahí viene todo el mundo me identifica a mí siempre con el mate. Éramos 3 personas y habían 3 equipos de mate, por eso es que nunca convido el mate. Está bien, está bien. Me cargan todo porque no convido el mate, pero bueno, a ver, ¿viste cuando todos los chicos salen de la escuela y lo primero que quieren ir a la casa para tomar el chocolate? Bueno, yo salía de la escuela, y te estoy hablando de 5 o 6 años, y me desesperaba por ir a tomar mate a mi casa, solo mate amargo, solo. ¿Y el viejo, que lo nombraste hace rato? Papá, estudiante de medicina en ese entonces, yo chiquitito, estudiante de medicina, viviendo acá en Corrientes con mamá, y después me sumé yo también con ellos. Ya tenía edad de estar con mis padres por una cuestión de colegio, por una cuestión también de que al poco tiempo se venía un hermanito, y bueno, y la historia después se escribió acá en Corrientes, en el barrio La Rosada en aquel entonces, por calle Quintana, y Escuela Moreno. Fue la escuela de la cual egresé en la primaria acá. Allá estaba en la escuela 144, en Parada Leis, Misiones, una escuela con un régimen de estudio muy parecido a las EFAS. Entrábamos a las 7 menos 10 de la mañana y salíamos a las 4 y media de la tarde, con un montón de actividades que tenían que ver hasta con labores, o sea, porque en ese entonces enseñaban ese tipo de cosas, que inclusive yo creo que a los más grandes, no me acuerdo, pero le enseñaban a arreglar, a remendar ropas y cosas así. Estamos hablando del campo, y eran cosas que eran útiles, o sea, eran cosas útiles las que te enseñaban en el colegio. Aparte del aprendizaje tradicional, te enseñaban, a ver, a mí me tocaba cortar troncos, yo era chiquitito, me tocaba cortar el tronco para la leña de la cocina con otro compañerito que era, o sea, yo era así de flaquito. Mi compañero de serrucho, no sé cómo se llama ese serrucho, que es largo y que se prende uno de un lado y el otro del otro, mi compañero del otro lado era un corpulento, o sea, polaco. Cuando te movía vos también, ibas vos de paso. Imagínate, cada vez que venía para acá, venía despacito. Cuando se iba para allá, me iba yo con él arriba del serrucho, más o menos. Y bueno, y así todo, o sea, los más grandes se encargaban de limpiar, cepillar los caballos, o sea, bueno, actividades rurales, por eso te digo, muy parecido a una EFA sin ser una EFA. Yo te dije espíritu inquieto, pero perseverancia hay, sí, mucha, ¿no? Y hoy... Terquedad, terquedad, ¿no? sí. A veces uno le reclama, no te digo a todos, pero le reclama a los que vienen detrás que no tienen muchas ganas de hacer eso, ¿no? Como que dicen, no, abandonar más rápido de lo que corresponde, o creer que porque hiciste tal cosa durante un determinado tiempo ya sos el dueño de... Creo que es muy cierto lo que me estás diciendo. Y no digo solamente en esta profesión, digo, me parece que... Pero pasa en todas, que el otro día muy bien vos lo marcaste. Nosotros, vos mismo habías dicho, no te diste cuenta, venimos de la generación de la que hacemos todo. Y hoy estamos llenos de profesionales. Está el profesional que te pone la copa de acá hasta acá. Y solamente eso te lo hace. Que no está mal. Pero el otro día, vos, cuando estábamos justamente en un estudio, vos dijiste, sabemos hacer cámara, iluminación, microfonista, arreglamos el estudio. Porque de hecho, también compartimos mucho tiempo eso. Estamos hablando de los años 80, 90, y lo hacíamos eso. Pero sí falta el compromiso, falta ese compromiso que decís vos. Y muchísimas veces vos notás que dicen, bueno, ya está, no se pudo. Y lo toman a la ligera, y quizás ese no se pudo está dejando sin trabajo a un montón de gente, o está dejando otro montón de cosas que vos no sabés las consecuencias ya está, o no quise hacer, o me dormí, o cosas por el estilo, que no miden las consecuencias cuando vos dejás de hacer algo que es el efecto dominó que normalmente sucede, y no tienen conciencia precisamente. Falta compromiso. Lo último, Marce, porque me quedé pensando, entre otras tantas cosas, con esto, y me quedaría charlando mucho con vos, porque vos sabés que además el tema me apasiona, pero
traté de imaginar el momento ese en que te plantabas delante de tu viejo. bajo una planta de pomelo. ¿Lo viste a tu viejo después en un momento diciendo, che, te estuve escuchando? ¿O lo agarraste? Mirá, yo te voy a confesar una cosa. Si hacemos un paréntesis entre mi estudio de medicina, ese día que yo le digo eso, y creo que hace 2 años atrás, hacemos un paréntesis, fue la primera vez que me dice, te vi en la fiesta nacional del chamamé. ¿Entendiste? Todo eso quedó en el medio. Lo que no quiere decir que no haya estado más sí. de una siesta, no, una tarde. Por supuesto con el oído ahí. No, uno el sabe. tema es que que no es tan fácil reconocerlo, ¿no? En ese momento. Sí, vos sabés que inclusive muchísimas veces a mí me afectaba, no te voy a negar, esa situación. Pero después comprendí, no, ellos, o sea, son padres, vos sos papá. Y vos sabés que un hijo va a ser un hijo toda su vida. Y quizás por ahí también un padre, y creo que también te debe pasar, nuestros padres fueron criados de otra manera y cuesta un poquito esa cercanía, ese tocarte o esa manera más cordial que quizás hoy los jóvenes sí eso tienen. Hoy se abrazan más, hoy se besan, un padre o un hijo diciéndole al padre también, papá te amo, eso no escuchábamos nosotros. Y quizás era eso, nada más. No es que quizás, fue eso. También él fue criado en el campo, o sea que quizás otro tipo de educación también, pero yo sé que sí, estaban, los dos. No puedo con mi genio, así que hago como un apartado de postdata. Sí. 2 cositas. La radio para Marcelo Núñez es... Todo. Mucho. Quizás no todo, porque todo para mí es Dios, pero la radio es mucho. Y es una excelente herramienta para poder ayudar. La palabra es una excelente herramienta para poder ayudar. Y es muy importante la palabra. Me sacaste la palabra de la boca, por lo tanto te cambio el final. La voz para Marcelo Núñez es... Otra herramienta. Es una herramienta que me dio el de arriba. La voz no es mía, es prestada. Señor, yo sé que usted es muy terrenal, pero gracias por visitar la luna. Gracias Marcelo. En serio, un gusto como siempre. Hablar con vos y con tu señora siempre es un gusto. Y a ustedes que están del otro lado, espero que la hayan pasado tan bien como nosotros, que tengan una feliz, la mejor de las noches. Y si no pueden dormir, si mañana por la noche no pueden dormir, ya saben que nosotros todas las noches estamos, así que si no pueden dormir, pongan T5 a las 11 de la noche y quédense mirando la luna.